A menudo, la conversación sobre el sistema penitenciario se centra en la condena y el castigo, pero hoy exploraremos un enfoque diferente. Cómo el otorgar incentivos y oportunidades puede ser una herramienta efectiva para la rehabilitación y la reintegración social. Nuestro tema de hoy es Marco Normativo de los Beneficios Penitenciarios, y para guiarnos en esta conversación tenemos el día de hoy el privilegio de contar con el doctor Dante Cajusol Santisteban. Él es juez del primer juzgado penal unipersonal de Chiclayo. Bienvenido, doctor, a Yaicuna Judicial. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de poder participar en el programa Yaicuna Judicial, resaltar el trabajo que este programa se ha implementado en la gestión del presidente, del doctor Edilberto José Rodríguez Tanta, que es una buena herramienta para poder acercar nuestro trabajo a la sociedad, ¿no? Los ciudadanos que puedan entender con palabras sencillas en qué consiste este trabajo y específicamente sobre ese tema de los beneficios penitenciarios que vamos a hablar el día de hoy. Es un gusto para nosotros, doctor, tenerlo aquí en Yaicuna Judicial en este nuevo programa. ¿Qué le parece si iniciamos con la pregunta base, con la que siempre iniciamos nuestros programas? Es el definir, ¿no? ¿Qué son beneficios penitenciarios? Bien, los beneficios penitenciarios antes, de forma errada, se entendía que eran unos, o que debían ser considerados como derechos. Sin embargo, ya nuestro máximo Tribunal de Justicia Constitucional ha establecido de que se trata de incentivos, no derechos. Y aquí hay una diferencia sustancial, porque el hecho de que sean incentivos y no derechos no quiere decir de que todos los internos pueden acceder a ellos, claro, sino únicamente aquellos que se comprometen de forma responsable con todo el tratamiento penitenciario ya al interior del establecimiento penal en el que se encuentran, ¿no? Por ello es que es necesario su participación muy decisiva. Desde el momento en que ingresan son clasificados y a partir de ahí empieza todo el tratamiento penitenciario con el equipo multidisciplinario a cargo del INPE, ¿no? Por ello esa diferencia creo que desde ya hay que marcarlo muy bien, claro, para que no todos entiendan de que todos pueden acceder a ello, ¿no? Claro, es muy importante porque le entendemos de que no es un derecho, no todos acceden a ello, es un beneficio por el que deben de luchar en todo caso, exacto, ¿no? O esforzarse para que puedan acceder. Correcto. ¿Y cómo beneficia a aquellas personas que ya pudieron acceder a este beneficio? ¿Cómo les ayuda al interno, ¿no? Claro, indudablemente la persona que ya se encuentra condenada, porque acá partimos de un tema de que ya la persona ya fue condenada, claro, ya no hay discusión en ello, ya se declaró responsable penalmente, ya se le impuso una condena incluso, entonces hasta ahí se terminó todo el proceso penal en esa primera etapa. Entonces, ¿de qué forma puede impactar a un condenado ya o qué expectativa le puede generar? El hecho de que sometiéndose al tratamiento penitenciario pueda tener la oportunidad de egresar del penal antes de la totalidad de la condena que se le fue impuesta, ¿no? Por ejemplo, si fue condenado a 10 años, de repente puede salir ya cuando haya cumplido 8 años. Es decir, los 2 últimos años fácilmente puede ya cumplir la pena fuera del establecimiento penal, ¿no? Entonces es una forma de cómo, por lo menos, incentivarlos a que se comprometan con su tratamiento o el tratamiento penitenciario. Continúa su condena, ¿no? Pero ya fuera del establecimiento penal. Exacto. ¿Podría ilustrar con ejemplos? Claro, lo que pasa es que cuando una persona es beneficiada con estos incentivos, se le permite, por ejemplo, si fuese un tema de una semilibertad que puede salir solamente con la tercera parte de la condena, si fuese condenado de repente a una pena de 9 años, puede salir desde los 3 años de cumplida la pena efectiva, ¿no? Quiere decir que los otros 6 años los va a cumplir fuera del penal. No es que ya la pena se cumplió a los 3 años, no, sino que igual va a cumplir los 6 años más que le faltan, pero ya fuera del penal, sometido a un tratamiento que se llama el tratamiento extramuros, que también está a cargo del INPE, pero ya por una oficina distinta, que es la oficina del medio libre del INPE, en donde igual son sometidos a los tratamientos multidisciplinarios, asistente social, psicología, asistencia legal también, e incluso un beneficio siempre es
otorgado ya sea con fines de estudio o con fines de trabajo. Entonces, durante este tiempo tiene que acreditar que efectivamente o está estudiando o está trabajando también. O sea, todo eso no es que ya está exonerado del cumplimiento de la pena, sino que lo cumple, pero fuera del penal, cumpliendo todas estas reglas que le son impuestas. Y supongo que también ellos marcan alguna asistencia mensual. Sí, claro que sí. Una de las reglas de conducta, ¿no? Sí, justamente una de las reglas de conducta es que el órgano jurisdiccional que le otorga ese beneficio controla mensualmente. Pero además de ello, también el INPE también realiza un control. Está en la obligación. O sea, hay control tanto por el órgano jurisdiccional como incluso también por el mismo instituto penitenciario, ¿no? ¿Qué sucede si en el caso INPE o el juzgado advierte que no se sabe nada, ¿no?, de esta persona, si no ha venido a marcar, no ha venido a firmar? En esos casos indudablemente se va a solicitar de forma casi inmediata, siempre por parte del Ministerio Público, la revocatoria de la concesión de ese beneficio penitenciario, lo cual va a permitir que el órgano jurisdiccional vuelva a revisar, pueda analizar cuáles han sido las razones, por qué es que incumplió las reglas de conducta, y finalmente revocar, lo cual implica nuevamente que reingrese al establecimiento penal. Perfecto, vemos que hay bastante cuidado en eso. Exacto. Y sí. Doctor, ¿en qué casos no aplicaría el otorgar beneficios penitenciarios? Sí, la prohibición del otorgamiento de los beneficios penitenciarios siempre está establecida por ley, ¿no? Claro. En nuestro caso, por ejemplo, actualmente en el texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, en el artículo 55 ya se tiene todo un catálogo de delitos en donde no se puede otorgar beneficios penitenciarios. Delitos prohibidos le llaman, ¿no? Sí, sí, podríamos considerarlo como delitos prohibidos en donde está proscrita la posibilidad de que puedan acceder a beneficios penitenciarios. Y básicamente estos son delitos muy graves, ¿no? Por ejemplo, feminicidio, homicidio calificado o asesinatos, delitos contra la libertad sexual, en el caso, por ejemplo, de delitos de terrorismo, delitos también de crimen organizado, ¿no?, que están relacionados con el crimen organizado, donde está prohibido que se puedan otorgar estos beneficios penitenciarios. Doctor, ¿y cuáles son las leyes en las que ustedes se rigen, ¿no?, para otorgar esto? Sí, aquí viene un tema de nuestro marco normativo, ¿no? En principio está la Constitución en el artículo 139, en el numeral 22, donde se establecen justamente los principios que rigen todo el tratamiento penitenciario, ¿no? La reeducación, la resocialización, incluso la reincorporación de una persona condenada nuevamente a la sociedad. Claro. Entonces, ese es nuestro primer cuerpo normativo, ¿no? Está por encima. Exacto, es lo que rige todo, todo el tratamiento penitenciario. Luego ya está el mismo Código de Ejecución Penal, con las diversas leyes que se han ido emitiendo durante el tiempo, que lo han ido modificando, que actualmente incluso existe ya un texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, también donde está regulado básicamente los requisitos para poder acceder al beneficio penitenciario, ¿no? Y todos los criterios que en realidad el juez debe evaluar al momento de analizar una solicitud como esta, ¿no? ¿Y existe algún marco internacional por el que ustedes también se rijan? Sí, claro que sí. En la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el artículo 5, establece también, casi de manera muy similar a como está en la Constitución Política, los principios de un régimen penitenciario, ¿no? Ahí está establecido también, que es en el mismo sentido que lo que se procura es que una persona condenada luego tenga la posibilidad de que se reincorpore a la sociedad, ¿no? Eso está también en el marco normativo internacional, si es que así se quisiera llamar. ¿Está, ¿no?, a la par que nuestra Sí, nuestra está en el mismo nivel, exacto, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, tratándose de un tratado internacional sobre derechos humanos, tiene el mismo rango que nuestra Constitución. Doctor, y hablemos un poco sobre la ley aplicable, ¿no?, en el otorgamiento de los beneficios penitenciarios. Sí, este era un problema con el cual teníamos o lidiábamos nosotros los jueces que analizamos estas solicitudes, ¿no? Porque inicialmente no estaba muy bien determinado cuál era la ley que debía aplicarse, ¿no? Unos pensábamos que era de repente la ley que estuvo vigente cuando se cometió el delito por el cual fue condenado. De repente se dijo también que la ley vigente es la que está al momento en que la sentencia condenatoria ya queda firme, es decir, ya se vuelve ejecutable.
Y en otro momento se pensaba también de que era la ley que está vigente cuando se arma el beneficio, perdón, la solicitud o el cuadernillo de beneficio penitenciario y es presentado. O sea, tres momentos. Tres momentos, pero que gracias a Dios ya con la última modificatoria establecida por el Decreto Legislativo 1296, que incorpora el artículo 57A al Código de Ejecución Penal, se determinó que es la ley que está vigente cuando la sentencia condenatoria ya quedó firme. Bien. Pero aquí también hay un tema que debemos tener en cuenta, porque si bien esa es la ley que nosotros debemos ubicar, Que ustedes aplican exacto, normalmente. puede ser que posteriormente se hayan dado otras leyes que benefician, en este caso al solicitante, ¿no? Al interno solicitante. Y en esos casos lo que hacemos es, en virtud del principio de favorabilidad, siempre que le favorezca, claro está, esta ley posterior puede tener efectos retroactivos y aplicarse a esta solicitud, ¿no? Cuando sea más beneficiosa para el interno que está solicitando. Es decir, que ustedes analizan la situación y ven si tal vez el momento posterior es el que lo beneficia a esta persona, ese es el que ustedes aplican. Claro, así es, así es. Bueno, doctor, ¿usted considera que esto ha sido un desafío? En todo caso, ¿cuáles serían esos desafíos que ustedes han afrontado? Sí, yo creo que hay un tema que considero yo que todavía está pendiente, porque si bien, como te mencionaba, ya se ha promulgado un texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, pero todavía hay otras leyes de forma aislada, que sería, creo yo, conveniente poder de repente juntar todo el cuerpo normativo en un solo texto único ordenado, en donde unificarlo sobre todo, ¿no? Y darle esa herramienta al juez para que pueda, a partir de ahí, en un texto unificado, tener todas las herramientas legales ahí, ¿no? Porque actualmente, como mencionaba, hay leyes especiales que rigen beneficios penitenciarios, igual, semilibertad, liberación condicional e incluso los otros beneficios penitenciarios, pero para delitos especiales, ¿no? Por ejemplo, terrorismo, delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Etcétera, entre otros. Entonces, yo creo que lo ideal sería, por ahí, pensar de repente en un texto unificado, ¿no? Unificado, sería mucho más beneficioso para su trabajo, ¿no? Así es. Y en el caso de el involucrar tal vez a las personas que han sido las víctimas, ¿no? Sí, ahí también hay un tema, por ejemplo, que en la audiencia donde se analiza y se debate la procedencia de un beneficio penitenciario, no se está considerando hasta ahora las víctimas. Únicamente es el interno solicitante, su abogado y por otro lado el Ministerio Público o el representante del Ministerio Público. No se ha considerado y hasta el momento no se considera las víctimas. Entonces yo creo que podríamos por ahí pensar, si bien la participación de la víctima no va a ser un tema determinante, pero sí creo yo que por lo menos podríamos pensar en algún momento de considerarlos para que puedan participar. Escucharlos. Sí, escucharlos básicamente, ¿no? Poder escucharlos, porque creo yo que la víctima en principio ya fue afectado con el bien jurídico que le fue lesionado al momento que se cometió el delito. Y por lo menos lo que espera o lo que esperaba era una sanción para esa persona. Ahora se está modificando la sanción, o existe por lo menos la posibilidad de modificarla con un beneficio penitenciario. Entonces, esa expectativa que tenía la víctima, por ahí podría de repente generar un descontento, ¿no? Por eso es que consideramos que por lo menos escucharlo, ¿no? Escucharlo en la audiencia que se convoque, ¿no? Por ahí de repente podría ser uno de los temas por ahí a pensar, ¿no? El tema del cumplimiento de la reparación civil, por lo menos los jueces sí tenemos y analizamos el cumplimiento de la reparación civil como uno de los requisitos, ¿no? Para poder otorgar un beneficio penitenciario. Más aún que para algunos casos específicos la misma ley lo establece y nos señala de que tiene que estar cancelado en su totalidad, pero hay para algunos delitos donde no se establece de esa forma, pero por lo menos los jueces sí estamos evaluando ello para poder de alguna forma también garantizar justamente ese derecho de resarcimiento que tiene la víctima. Entonces, por ese lado, por lo menos, también el Ministerio Público también verifica eso antes de poder opinar de repente el Ministerio Público por una procedencia o no. Y nosotros como jueces, al momento de resolver, también tenemos ese tema en consideración, ¿no? Claro, definitivamente usted nos ha contado que son bastante cuidadosos, minuciosos con las decisiones que ustedes toman respecto a lo conversado. Pero, doctor, probablemente
sean las víctimas quienes no estén de acuerdo, o algún grupo de víctimas quienes no estén de acuerdo con este tipo de otorgamientos. ¿Qué mensaje usted le daría a ellos? Sí, lo que yo podría manifestar de repente a las víctimas o a aquellos que de repente no ven con buena expectativa estos beneficios penitenciarios, que implica que el condenado salga del penal antes del cumplimiento de la pena, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que podemos decirles es que por lo menos estamos siendo muy cuidadosos al momento de otorgar los beneficios penitenciarios, estamos evaluando muy bien en lo que es el tratamiento penitenciario, que haya sido efectivamente progresivo. Y aquí hay un punto muy importante que por lo menos a través de los informes del equipo multidisciplinario tenemos que dejar bien en claro cómo ingresa una persona al penal y cuánto ha podido progresionar al momento que solicita su beneficio penitenciario. Exacto, comparar si es que en realidad ha habido esa progresión, ¿no? En su conducta, en el fortalecimiento de su comportamiento, ¿no? Porque eso es lo que finalmente nos va a asegurar de que posteriormente esta persona que egrese del penal antes de tiempo o antes de cumplir su condena no signifique nuevamente un riesgo para la sociedad, ¿no? Porque esa es la finalidad, por así decirlo, que siempre estamos cuidando eso. Que la persona que vaya a egresar de un establecimiento penal no signifique nuevamente un riesgo para la sociedad. Porque si no, de lo contrario, si es que se advierten circunstancias como esas, indudablemente el beneficio penitenciario no se va a otorgar, ¿no? Claro, y también resaltar lo que ya se ha mencionado. El INPE y otras instituciones, incluso los juzgados, podrían informar que no se está cumpliendo, en todo caso, que ellos no están cumpliendo con alguno de sus deberes, porque esos sí son deberes: ir a firmar, presentarse, realizar sus trabajos comunitarios, ¿no? Claro, así es. Justamente, una vez que se concede el beneficio penitenciario, no es que ahí acabó y ya se tiene por cumplida la pena, ¿no? Se apertura más bien y se abre un espacio más de tratamiento, pero ya fuera del penal, ¿no? Como lo había mencionado al inicio casi, esta persona que es beneficiada tiene que estar en constante tratamiento penitenciario en el INPE y aparte también ejerciendo un control el órgano jurisdiccional mismo, porque tiene la obligación de estar firmando cada mes, de informar sus actividades que está realizando e incluso de presentar informes sobre la actividad laboral o educativa para la cual solicitó el beneficio penitenciario. Así es. Y si es que obviamente se advierte que no está cumpliendo estas reglas de conducta o esta finalidad para el cual solicitó el beneficio penitenciario, entonces la revocatoria creo que es casi segura, ¿no? Y se va a ordenar nuevamente que esta persona reingrese al establecimiento penal. Bien, está claro entonces. Muchísimas gracias, doctor, por sus aportes este día aquí en Yaikuna Judicial. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en el programa número 39 de Yaikuna Judicial y el último programa de este año 2023. Agradecemos a todos los jueces que pasaron por nuestro programa Yaikuna Judicial y por sus aportes brindados en beneficio de nuestros usuarios judiciales. También queremos agradecer a la iniciativa de nuestra actual gestión presidida por el juez superior titular Edilberto José Rodríguez Tanta, que gracias a ellos Yaikuna el día de hoy es posible, y sobre todo mencionarles de que Yaikuna ha recibido un reconocimiento. Tal vez en esta cámara se puede observar con claridad. Es un diploma de reconocimiento otorgado a nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque por su invalorable aporte a la difusión y contribución a la buena imagen del Poder Judicial a través del programa Yaikuna Judicial, que se transmite por el canal institucional Justicia TV. Entonces, recibimos con mucho orgullo y felicitamos a todo nuestro equipo de trabajo, a la actual gestión y a todos los jueces que pasaron por aquí, también a ustedes que son parte de Yaikuna Judicial. Muchísimas gracias por su sintonía y con nosotros será hasta el próximo año.